Saludos mis amigos, Dios les bendiga una vez más. Estamos con ustedes a través de este podcast de Líderes Eterno. Para nosotros es un placer llegar hasta ustedes, gente muy importante que necesita escuchar, ser mentoreados, ser dirigidos, ser guiados. Y estamos aquí nosotros para cumplir con este rol, con este papel de guiar a otros en el camino del liderazgo cristiano. Aquí está el pastor Juan Malaquías, como siempre, el pastor William Salas, para acompañarnos a llevar a usted una palabra fresca de parte de Dios que pueda ayudarles, colaborarles para seguir adelante con su ministerio. Bueno, un gustazo, de verdad que sí. Yo quisiera cederle la oportunidad al pastor Juan Malaquía para que diga lo que generalmente usted menciona. Esta gente VIP, pero en inglés como es, un buen inglés fluido ahí. Very important person. ¡Concho! Aunque el pastor Everett diría very important people. The people. Señor, bienvenido a Líderes Eternos. Tenemos el desafío de seguir hablando de mentoría, un tema vital. Mucha gente ha incurrido en falta por la falta de un mentor. Es Grandes verdad. incidentes y situaciones que se pudieron evitar de escuchar a un mentor adecuado en el momento indicado. Entendiendo que todo este tiempo que hemos invertido ha sido un tiempo de calidad en la presencia del Señor y queremos agradecer a todos y cada una de nuestra comunidad que nos siguen. Y a propósito, los que lo han hecho, suscríbanse, denle like, compartan comenten que estamos allí porque definitivamente este tema, pastor, nos apasiona. Así es. Nos ha apasionado mucho, hemos aprendido mucho y hoy quizá vamos a hacer de repente, bueno, yo no sé, vamos a ver. Un sincretismo. Espérate, ya, espérate. ¿Un qué? Dale un chip, pastor. Vamos a concretizar, ¿verdad? Todo lo que hemos venido hablando, pero yo quiero que nos enfoquemos en darles algunas herramientas a los mentores cristianos. Hemos venido hablando de mentoría en muchos aspectos a nivel general, bíblico, ejemplos bíblicos como el de Eliseo y el de Elías, ejemplos como el de Pablo y Bernabé, ejemplos como el de Pablo y Pedro, ejemplos como el de Jesús y los discípulos. Hemos traído muchos ejemplos bíblicos. También está, por ejemplo, el de Mardoqueo y Esther. Así es. Hay muchos ejemplos bíblicos, muchísimos. El de Noemí con Ruth, en Noemí fin. con Ruth. Moisés Y- con Josué, en fin, de verdad, Sí, disculpe que lo hay interrumpa, mucho. pastor, existen muchos, pero a mí me llama la atención que cuando se comenzaron a tocar este tema del mentoreo, hubo cierta resistencia donde la gente decía, pero es que no podemos hablar de eso porque no hay base bíblica. No existe un texto bíblico que certifique mentoreo, mentoreado, pero obviamente todo esto está Claro. relacionado con lo que tiene que ver con comisión, que tiene que ver con discipulado, porque discipulado Exacto. es enseñanza, seguimiento, Ujú. atención, asesoría, guía. Oye, Malaquía, dinos algo, Dios del Eso es cielo. así. Siempre hay mucho que decir sobre esto y de hecho se han hecho ya 2 programas, pastor. No, varios, Ya, ¿cómo que no? ya. No, estamos no, en que el hay uno que yo no cuarto, estuve, sí, hay Dios. un par de programas que yo creo que no estuve. Estamos en el inicialmente. cuarto programa. Mentoría. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué insistir tanto en mentorear? Bueno, Líderes Eternos tiene 2 objetivos específicos. Uno es lograr la unidad de la iglesia a través de Cristo, que Cristo sea el centro Amén. del liderazgo cristiano. Y el segundo es dejar un legado, trascender. ¿Qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Entonces, para cumplir con ese segundo objetivo, necesitamos mentorear, necesitamos capacitar. Las generaciones que vienen tienen que ser dirigidas, tienen que encontrar a alguien que los guíe, que los capacite, que los acompañe. Porque hay una diferencia entre lo que es mentoría y lo que se llama coaching, ¿verdad? Hay una diferencia, porque el mentor no es solamente una gente para consultar, como es el coaching. El mentor es una persona que da un acompañamiento, un seguimiento, un día a día, un cara a cara. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Características que usted debe tener como mentor, Excelente. como un mentor cristiano, ¿verdad? Porque hay características generales, pero como un mentor cristiano. Y la gente pueda ir anotando, y este programa, que sería como el cierre de este tema para nosotros aquí, la gente quede con herramientas puntuales para ser un mentor, no para ser mentoreado. Hemos hablado mucho de cómo ser mentoreados, cómo debe ser nuestro mentor, cómo elegir un mentor, hablamos también. Pero usted como mentor,
¿Qué características tiene que tener? Como un mentor cristiano. Y en primer lugar, para ser mentor cristiano, usted tiene que ser un seguidor de Jesús. Claro. Pablo dijo, imítenme a mí Claro. como yo imito a Cristo. La gente entiende que ese punto de Pablo era como un tema de arrogancia, pero cuando nos vamos a la interpretación real, él quiso decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. En la medida que yo imito a Cristo, imítenme ustedes a mí. Sean como yo soy con Cristo, sean ustedes con Él también. Entonces el mentor cristiano tiene que ser un seguidor de Jesús. Y esto es muy importante, pastores, porque en estos tiempos en que nos ha tocado a nosotros traer este movimiento de líderes eternos, de liderazgo cristiano, el cristianismo es más una religión que ese movimiento que Jesús estableció antes de partir, la iglesia de Cristo. A ver si traducimos lo que usted quiere decir, pastor. Lo que Jesús establece originalmente no es una religión, Ni fue un cristianismo. ni fue un cristianismo como tal. El cristianismo es una de las 7 religiones más grandes del mundo, por no decir la más grande. Es una de las 7 religiones más grandes del mundo, porque la gente, por ejemplo, separa ciertas corrientes, ciertos grupos religiosos del cristianismo, pero siguen siendo cristianos. No, claro, si lo vemos desde esa perspectiva, indiscutiblemente habría que tomar en consideración ese criterio, porque nos asociarían con la Iglesia Católica, otras tendencias, testigos de Claro, Jehová, el séptimo adventistas. día, adventista, todo eso. Hay Hay una- aquí tenemos un caos mental de la perspectiva teórica religiosa. Sí. Porque si el cristianismo no es una religión, ¿cuál es el rol Jesús que viene a trazar pauta desde la Torá partiendo de profecías? Ujú. Y es una religión, el judaísmo, de donde emana el cristianismo, que usted dice que Jesús no originalmente no lo formó. no lo implantó, no lo dejó planteado. ¿Qué es lo que Jesús establece cuando viene? ¿Qué es Bueno, lo que... eso es muy fácil, porque además que sea la historia de Jesús. Jesús eligió seguidores. Él no eligió cristianos, eligió seguidores. Los seguidores se llamaron cristianos por el Cristo. Lo llamaron cristiano aproximadamente 100 años después de que Jesús muriera. Lo llamaron cristiano en Antioquía. No, sí, por eso digo la experiencia, ¿verdad? en la experiencia que se describe en el libro de los Hechos, la iglesia Exacto. primitiva. Finalmente, inicialmente se le hablaba a los del camino. Lo del camino. Los del camino. Pero lo que Jesús estableció fue discípulos, No, claro, seguidores, apóstoles, enviados. Pero está, Eso mal fue que, lo que los, él no, estableció. está mal que los seguidores de Cristo se llamen cristianos. No, o pero sea, yo no. más o menos entiendo la pregunta del pastor Malaquías, porque, y es como decía el pastor, que puede generar cierto, o sea, un cambio estructural de percepción en cuanto a la manera de Claro. entender lo que puede ser el cristianismo. Ahora, usted está siendo también enfático en un aspecto. O sea, ambos aspectos tienen veracidad. ¿Qué trata de decir el pastor? Que Jesucristo en ningún momento habló de que había que predicar cristianismo. Es una situación que nosotros, por lo que tú sugieres, o sea, quienes identifican y abrazan la fe en Cristo, asumen entonces que lo asocien con cristianismo. Es un asunto de deducción, pero yo de creo que eso asociación. pasó, yo creo que eso pasó con todas las religiones, porque si analizamos a Budas, Claro, Buda los sí, budistas, claro, es los por eso el budistas, concepto budista. los musulmanes, Es por eso que Jesús no vino a establecer eso. Exacto. Por eso entonces, él nunca le llamó cristiano, porque él no vino a venderse como él, como una figura de que síganme. No, él vino a establecer una nueva ideología del reino de los cielos. sí, se vino a vender como el camino, como la verdad y como la vida. Exactamente, O sea, no como para síganme conectar con como Dios. un personaje, como que Jesús el profeta. ¿Cómo dice la gente que yo soy? Ah, uno que el profeta, otro que Elías. Él no quería hacer nada de eso. Él vino como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo a establecer el reino de los cielos entre nosotros a través de su sacrificio. Vamos a ver si aclaramos el panorama, que de momento se pone un poco turbio. Por O sea, ejemplo, que yo estoy hablando enredado. no, tú no. Ah, Malaquías. Y ni Malaquía Oye, tampoco. ok. Ni Malaquía tampoco, porque es una situación de percepción. Y Sí, eso es sí, inevitable. claro. Porque una cosa es lo que yo trato de decir, otra cosa es lo que la gente entiende en función de lo que yo planteo. Que es más o Correcto. menos lo que Malaquías creo quiere que nosotros aquí humildemente. Sí, Malaquías es el policía malo. el Perdón. policía malo. ¿verdad? No. Entonces, por ejemplo, algunos cristianos dicen, yo soy protestante. Ahora,
Como son cristianos. Sí, pero son protestantes. Bueno, Ahora, son protestantes, ¿por protestantes. qué? Porque entonces viene de una doctrina, de una situación asociada ya en el tiempo de Martín Lutero, que por allá, que por acá. Entonces, o sea, ¿qué quiero decir yo con esto? Que Otros dicen que son pentecostales. Exacto. Otros dicen que son Jesús solo. Exacto. No, Otros son otros dicen que son bautistas, bauticostales, otros que son bautistas, Y otros otros son son reformados. Los reformados son los protestantes. Bueno, todos somos reformados en Cristo Jesús. Por eso le digo, entonces, está bien ambas situaciones y de eso se tratan esta nueva modalidad de comunicación. Los podcasts son conversatorios para que discutamos algunas cosas y tratemos de ayudar a quienes humildemente deciden escuchar lo que uno expresa. Entonces, es una situación bien interesante, bien interesante. Cristo se presentó como el camino, la verdad y la vida. ¿El camino para qué? Para conectarnos con Dios. Con el La Padre. verdad, porque no existe otra situación más cierta y más real de lo que tiene que ver con Cristo. Ujú. Y la vida, porque definitivamente el secreto de la vida de manera integral está en Cristo Jesús. Dime, Malaquías, Claro, ¿qué quiere la decir? salvación Pastor, es la vida. El que claro. no tiene al Hijo no tiene la vida, dice Primera de Juan 5. Pastor, cuando usted agrupa ideas, si formula ideas y Ujú. gente, o le llama movimiento, o le llama Sí. religión, o le llama partido político, pero tiene que ponerle un nombre. Entonces, a ese discipulado que seguía a Jesús, Cristo, un grupo de individuos en Antioquía decidieron llamarle cristianismo. Exacto. Pero, ok, Cristianos. cristiano, ok. Pero cristianismo ya es el movimiento Sí, universal. el cristianismo nació el otro día. Ok, pero lo que es inevitable es que aparezca Ariel Facundo, que tenga seguidores, no como cristiano, no como el Ujú. pastor, sino si Ariel levanta algún pensamiento diferente y no le da un nombre a Ariel, en la esquina, al pasar un par de meses, los seguidores de Facundo le van a llamar el facundismo o el arierismo, Sí. o le van a dar un título a eso. Sí, Es porque lo inevitable. asocian Sí, y le no, dan claro, una conjugación. claro. Exacto. Pero lo que quiero traer ahora con este primer punto de que un mentor cristiano debe ser seguidor de Jesús, no meramente un religioso. Porque el cristianismo, aunque nació así, ¿verdad? ujú. Bueno, esto sí tiene la misma ideología de Jesús, entonces son cristianos, nació el cristianismo. Pero realmente el cristianismo después sufrió muchísimas subdivisiones, segregaciones, fue impactado por el Imperio Romano, fue impactado por Martín Lutero, todas estas cosas que han venido sucediendo hasta el día de hoy, que la iglesia cristiana sigue con una serie de divisiones interesantes en cuanto al modo de pensar o de interpretar la palabra de Dios. Eso es terrible. Por eso yo hablo de ser seguidores de Jesús. Yo siempre digo cuando me dicen, no, porque el corriente de pensamiento de Calvino, de Lutero, del otro, digo, bueno, pero vámonos más para atrás y lleguemos a la corriente de pensamiento de Jesús. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué pensaba Claro, Jesús? claro. Porque se supone que lo que dice Lutero fue una interpretación de lo que él entendió que Jesús quería. Entonces, vámonos nosotros a la fuente, vámonos directo a Jesús. Un mentor cristiano tiene que ser un fiel seguidor de Cristo Jesús. Eso es Tiene así. que exhibir una vida basada en el pensamiento de Cristo Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que pasar tiempo con su mentor, con su discípulo. Eso lo vimos también en el podcast anterior. Hablamos de dos cosas. Hablamos de tiempo y hablamos del amor Ujú. que debe tener un mentor. Y hablábamos de este Juan 13, donde él dice, como los había amado, los amó hasta el fin. Ujú. Entonces, si usted quiere ser un mentor, usted tiene un discípulo, un seguidor, tiene que dedicarle tiempo. No puede impregnar una filosofía, un estilo, una política en tu mentoreado, en tu seguidor, si tú no pasas tiempo con él. Entonces, Así es. primero tú tienes que pasar tiempo con Jesús y luego tienes que pasar tiempo con tu gente. Ese en segundo punto. En tercer punto, deben compartir a nivel personal. Tú hablabas mucho de eso anteriormente. Claro, pienso que una de las bases fundamentales, Íntimo, ¿verdad? sí, las bases fundamentales a la hora de aplicar lo que es la estrategia de mentoría es justamente eso, que se da en un círculo de tu perso relacional. Y si lo llevamos un poquito más amplio, a grupos pequeños, Sí. no grupos tan extensos, porque ya tú dejas de ser un mentor. Al ser una situación tan amplia, aunque hay gente que dice, pero bueno, yo puedo ejercer mentoría a través de, como ahora, porque cualquiera puede decir, pero ellos están locos y se contradicen, porque ahora mismo ellos nos están mentoreando. Eso es verdad, pero no tenemos ese feedback
de poder acompañar. Exacto, entonces eso se convierte en lo que le dicen coaching. Exacto. O sea, es coaching, donde nosotros ahora mismo podemos decir que estamos haciendo coaching. Somos coach. Porque no tenemos una cercanía con la gente que nos está escuchando, no hay una retroalimentación, no nos estamos sentando Sí, a el tomar un feedback. café, Sí, no nos exacto. estamos sentando a almorzar. Entonces, estamos haciendo coaching. Mentoría es algo personalizado, donde de tú a tú. Pastor, me preocupa esa mirada de Malaquía. Malaquía está analizando, Malaquía, ¿qué tú preparando maquinas? su contraataque. Suelta, Malaquía. No, Hermano yo mío, estoy habla. aprendiendo de mentoría y escuchando y analizando, obviamente, lo que estamos evaluando sobre la mentoría y sobre el tema de la cercanía. Eso me parece sumamente interesante y muy relevante, porque hay mucha gente que por no tener la persona indicada a quien tú le importes, porque algo que debe tener el mentor es que te importe a quien tú pretendes O mentorear. sea, por eso decía el pastor, compasión, amor. Compasión, que te duela. Porque a veces, por protagonizar, hay quienes quieren lucir mentor. Pero no estamos hablando de gente sensible que sí le importa el dolor ajeno. O sea, una de las características y creo que se trató en el capítulo anterior, que el pastor hablaba del amor, pero yo pienso que más que simular o fingir o lucir mentor, lucir ese fenómeno de cercanía que ustedes señalan, pienso que es fundamental por la parte afectiva que esto conlleva, la importancia que tiene la gente. Sí, Eso es hay pasos que tú siempre has mencionado y con ese punto de compartir personalmente, y es el que el líder tiene que mostrar su humanidad, ¿verdad? No mostrarse un superhombre, una supermujer, un superlíder. Ujú. Entonces, dentro de esa parte donde el mentor comparte con su mentoreado íntimamente en cuanto a cercanía, a una relación más estrecha, a salir a comer, vamos a visitar un enfermo juntos, por ejemplo, como hacía Jesús. Sacaba a todo el mundo y dejaba a Pedro y dejaba a Jacobo, a Pedro, a Juan y Jacobo, que era su círculo más íntimo. Cuando fue a la casa de Jairo, salgan todos y se quedó con Pedro, Juan y Jacobo. Ujú. En el Getsemaní, dice que se apartó a una distancia como de un tiro de piedra, pero se quedó con Juan, Jacobo y Pedro. Así es. Algo que yo creo importante, ese círculo pastor. íntimo. Sí. Espérate, pastor. Y tú siempre has dicho, Ujú. no nos mostremos como superhumanos. Ujú. Entonces, poder compartir una historia, poder compartir una situación por la que estoy pasando yo como mentor, Ujú. no el mentoreado, sino que el mentor vea que yo también soy vulnerable, Claro. que yo le estoy hablando de la voz de la experiencia, yo también pasé por ahí, a mí también me pasó algo parecido, y narrarle una historia en donde él diga, bueno, pero él tiene la capacidad es un de... semejante a mí. Claro, O sea, exacto. no es Superman que está hablando conmigo, no es un superhéroe, no es un hombre de Es hierro. que eso no existe, solamente se da en el arte del cine. Así es. Tú sabes que hablando de cine, lo que yo estaba pensando era en el concepto actuación, precisamente, que tenemos muchos actores, gente Sí. que no es capaz de demostrar quién es, sino que vive un personaje que se llama evangélico. Concho, o Malaquía, un tú la personaje- pusiste otra vez, la pusiste Sí, difícil. sí, sí. Hay muchos actores. Demasiado actores. Incluso tenemos mentores que lo que son es actores. Ahí volvemos al primer punto. Sí, sí. Hay que dejar de Claro. simular. Hay que dejar de simular Claro. y de Hay allantar que ser real. y de fingir religión. Hay que ser real. Que sea real. En una reunión que usted sostuvo hace poco, pastor, con la iglesia, hay alguna hermana que me testificó a puerta compartida con otra persona. Ella me decía, me gustó esa reunión, el nivel de sinceridad. Y tú sabes que eso a mí me gustó, porque cuando la gente entiende y ve tu corazón Ujú. y ve tu pensamiento, que detrás de eso hay sinceridad, eso bendice a la gente. Claro. Porque es que la religión ha estado llena de hipocresía. Y Eso de llega más. Hermano, Eso conecta más. la bendita genera, simulación. genera Claro, confianza. claro. Ahí es donde Genera viene confianza. el tú a tú. Claro, ¿verdad? ahí la gente entiende que realmente... Y dijeron, wow, qué diferente. Dos personas me dijeron, wow, qué diferente, porque, óyeme, la carta está sobre la mesa. Claro. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que Exactamente. somos. Y la sinceridad en el mentor Ujú. es fundamental. Que el mentoreado vea que está bregando con un ser humano, con un individuo sensible, que puede caer, que puede resbalar, Claro, y es tan que ha vulnerable, caído, que ha caído. caído, que Caramba, se ha levantado. Producción tiene interés de participar. Por favor. Sí, producción, vamos a- producción. Oh, Ah, sinceridad. sí, wow. Sinceridad. Palabra
pequeña que tiene gran Entonces, hasta ahora te he fuerza. mencionado 3 características que Sí, debe tener un sí. mentor cristiano. ¿Las puedes repetir, por favor? Sí, hablamos de que tiene que ser un seguidor de Jesús, tiene Ajá. que tener una relación con Jesús, tiene que pasar tiempo con su mentoreado, tener una relación más íntima y tiene que compartir con el mentoreado a nivel de 2 personas normal. Somos 2 seres humanos normal, sea 2 personas, 2 mujeres, 2 jóvenes, una dama con una joven. La Biblia dice en el libro de Tito, manda a las mujeres ancianas Sí, sí. que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Eso es mentoreo. O sea, Claro. enseñen a las más jóvenes. Está hablando que las damas tienen que enseñar. En otra parte, creo que en el libro de Judas dice, o Timoteo, que sean maestras del bien. No, Hablando de las Timoteo. mujeres, Sí, sí, Timoteo. Timoteo. Hablando de las mujeres, que sean maestras del bien, son mentoras. Imagínense dentro de una congregación donde una dama se encargue de mentorear a las más jovencitas, a las recién casadas, a las que están con un año de matrimonio, que no tienen ni idea de lo que les espera, pero ya ellas tienen una experiencia, una trayectoria, y se muestran así tal como son y cuentan sus anécdotas. Un líder, un pastor, un líder de jóvenes, un líder de adoración, de alabanza, que se siente con uno de sus músicos y le cuente, mira, yo cuando estaba empezando me pasó esto, me pusieron en disciplina porque hice tal disparate. Entonces ya hay una cercanía. Esa Pastor, que sería tiene que el crear, tercer punto. es que la sinceridad tiene que crear empatía, porque Claro. por muchas razones. Pero si yo te veo a ti como un ser inaccesible, intocable, impenetrable, santísimo, Apóstol, apostolísimo, impenetrable, no solamente, querubín. pero no solamente por eso, varón, es que hay individuos que son impenetrables. Me da esta vergüenza yo contarte algo mío porque yo no sé qué tú puedes hacer. Entonces tengo que estar cometiendo mis errores Sí. de manera tan discreta, porque no me presento como un ser humano. Sí, no te puedo No, decir nada. por pero Dios. No hay accesibilidad. No es, Eso- ese entonces punto- no hay mentoría. en No hay ese mentoría. caso, no hay mentoría. Señores, pero engañoso es el corazón nuestro. ¿Quién lo conocerá? Pero Eso es así. Jehová. Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso es importante. Y aprovechando eso que ustedes hablan, yo quiero exponer lo siguiente, de cómo eso se convierte en una maquinación sutil del enemigo. ¿Qué está haciendo? Oh, ahí está el texto Tito. bíblico de Tito. Ahí está. Sí, producción está haciendo de las suyas. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas Del vino, sino maestras del bien. Eso es mentoreo. Sí, exacto. Entonces no lo que hacemos es hacer bien. Entonces reitero esto de cómo de repente alguien que vive una experiencia y que no se apertura, que no se abre, sino que se deja boicotear, se deja boicotear por la cantidad de pensamiento, porque en este instante la mayéustica de la gente está fluyendo, que es la ciencia de generar ideas. La mayonesa. Fuas, 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 fuas. ¿Qué la Mayonesa. No, la mayéustica, que es la ciencia de generar ideas. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Que nos encerramos allí y el enemigo se vale de esa maquinación tan Sí, sí, es sutil, que ahí no hay tan men- estúpida. Claro, ahí no hay mentoreo. Cuando tú no dejas que el mentor fluya, cometa sus errores delante de ti. Señores, viendo el ejemplo de Jesús con sus discípulos, ¿cuántos errores no cometieron los 12? ¿Y cómo Jesús lo tomó? Señor, dinos que bajamos fuego del cielo ahora mismo y quemamos estas 2 ciudades. Le dijeron Jacobo. Y sí, igual. esos son los hijos Los del, hijos del trueno. ¿eh? Ujú. Nunca tal cosa te acontezca, le dijo Pedro, y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿A quién iremos? Sí. O sea, ellos vivían cometiendo errores delante de Jesús y Jesús aprovechaba esos errores. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Claro. También ustedes están así que no entienden. Y se lo llevó aparte y se le explicó. Pastor, una de las razones más contundentes del misterio de la piedad está vinculado a la mentoría de manera directa. Sí. Que Dios Espérate, vuelve a repetir eso. una de las razones más contundentes del misterio de la piedad, de la encarnación, está vinculado de manera directa a una verdadera mentoría. Si Dios se queda siendo Dios en la esencia de la perfección y no se encarna, la mentoría de Cristo el Señor no fuera tan efectiva, que Así trasciende es. los siglos, Claro, los él tuvo tiempos. que hacerse Entonces, humano. por haber hecho eso, entonces le da el calificativo de abogado. Hermano, Jesús se acerca al hombre haciéndose hombre. Para poder mentorear al hombre, Se humilló hasta que- lo sumo. ¿entiende? Sí, bro? humilló hasta lo sumo. Al nivel de que si tú vas a mentorear. ¿Usted al entiende lo nivel. que quiere decir Jesús con la encarnación? Wow, Malaquía, eso tuvo, Claro, eso fue, eso- wow, te bajó un rema espectacular, pastor. Tú vas a mentorear a una Recibo gente mortal. que vive Wow. en Cantalarrana,
¿Dónde es eso? Yo no Y, bajo ahí. y yo no. engasco en aire, qué bueno. Tú no puedes mentorear. Tú no así. puedes mentorear. Métete para cantar la rana. Si no, Claro. no va. Qué fácil es verlo desde allá, desde el trono. No, entonces, bueno, yo no me meto a comer ese picapollo chino. Ajá, pero hay que comer de cantar la rana. A lo que tú estás pastoreando. Que vamos a tomar un café en Starbucks. Oh, qué bien. ¿Qué? Starbucks, Starbucks. ok. ¿Es Guerra de la Galaxia? ¿Eso qué es? El mentoreado Yo lo quiere que tú asocié con vayas la- a su casa y colarte un Claro. cafecito ahí en la casa. Y brindarte en ese platico viejo que él tiene, brindarte un morito con 2 huevos. De Así Petre. mismo. Ustedes no comen el plato de Petre. Yo comí mucho No, plato de Petre. en Higüero, en Higüero. Cuarto punto de un mentor. Usted como mentor debe dedicar tiempo a orar y leer la Biblia con sus discípulos. Importantísimo. Importantísimo. Claro, Jesús oraba con sus apóstoles, con sus futuros apóstoles. Así mismo es. Porque lo que usted como mentor, nosotros como mentor debemos tener en nuestra mente es, ¿a qué punto yo quiero llevar al mentoreado? Ujú. ¿A dónde lo quiero llevar? Porque todo el tiempo va a seguir siendo el débil en la fe. No, tú tienes, que es lo que Pablo le quiso decir a los corintios, sobrelleven al débil en la fe, pero le da una serie de recomendaciones porque tú tienes que crecer. Y luego Pedro se lo dice en su carta. Y también lo dice en el libro de Hebreos. O sea, debiendo ser ya maestro, le dice Pablo en Corintios, Sí. debiendo ser ya maestro. O sea, debe llegar un momento en que ese mentoreado se convierte en maestro. Jesús se lo dijo en Juan 13. Ciertamente el discípulo no es mayor, pero sí se perfecciona, ¿verdad? Entonces tienes que, tu trabajo como mentor es que ese mentoreado, ese discípulo se perfeccione y llegue a ser como tú. Ahora, mire, fíjense ustedes la satisfacción que genera. La satisfacción que genera de ver gente que ha estado cercana a nosotros, verle crecer. Claro. Eso genera una satisfacción Claro. impresionante. Eso no tiene precio. Eso Eso es vale mucho ni más que Visa ni cualquier... Mastercard. No, en serio. Ver a la gente avanzar, Desarrollarse. acompañar. Sí, hermano, y que a los años entonces, wow, fulano, mira, gracias porque aún recuerdo esto que me dijiste. Ese tipo de cosas genera una sensación súper espectacular, de verdad que sí. Y uno dice, valió la pena transitar. Pastor, yo recuerdo, tú hablando de eso, yo recuerdo que le dije a un grupo de líderes con los que yo crecí, ellos eran líderes, yo era un muchacho. O sea, tú eras un mentoreado en ese entonces, Sí. y eran tus mentores, de No, alguna manera. Ya en ese entonces, ya yo era pastor de ellos. Ah, caramba. Entonces, un día en una reunión yo le dije, yo soy el mismo Ariel que ustedes vieron de niño, al que ustedes ayudaron, el que creció con la ayuda de ustedes. Ok. Entonces ellos me respondieron, sí, pero no parece. ¿Cómo así? Yo le dije, porque ustedes pensaron que yo me iba a quedar siendo el mismo muchacho. O sea, ustedes deben tener la satisfacción de que ustedes me guiaron, ustedes me dirigieron, me enseñaron, porque de verdad se lo agradezco, me enseñaron muchas lecciones valiosas. Si no hubiera sido por ese grupo, yo no hubiera sido el Ariel de hoy. Pero ellos no asimilaron la enseñanza que me dieron. Ay, ay, ay. Entonces, si tú estás formando, tú tienes que estar listo para que en algún momento esa persona esté a la par contigo y hasta te sobrepase. Si tú estás formando bien, O sea, si estás mentoreando Yo no sé bien. si me supe explicar la satisfacción que genera en uno el uno crecer Claro. y darse cuenta que con quien están a tu alrededor crece. En una ocasión, un Pero día yo le dije a claro. Dios a eso, Dios, estoy harto, incluso hasta cuando predicaba. Y después algunos me vieron predicar de otra manera y me decían, oye, pero tú te apagaste. No, porque yo dejé de ser el tirapiedra, el que hablaba constantemente lengua, y cambio, yo digo, porque yo me di cuenta, eso no conecta, ¿no? O sea, conecta por un momento, pero no tiene efecto. Cuando comencé a mejorar mi manera de conectar, de comunicarme, entonces yo comencé a ver frutos, ver resultados. Y hay una satisfacción enorme. Ujú. Y viví el caso con una persona que teníamos más de 20 años sin vernos. Y que de momento, por esta situación de las redes, me escribas. Wow, pastor, qué gusto que está. Yo, wow, Dios mío. Entonces, esas cosas generan de verdad cosas indescriptibles. Yo pensé que producción iba a decir algo. Hay algo importante sobre eso que señalas, William. Pero originalmente el pastor Ariel tocó la relación de oración entre el mentoreado y el mentor. O sea, de dedicar tiempo para Sí. interceder juntos. Hay algo que yo quiero reflexionar sobre eso. La oración es como comer juntos durante un tiempo, porque Jesús habló de estar de acuerdo, y cuando la gente almuerza o toma un café, se compenetran cosas que no son visibles.
En la oración en conjunto hay un misterio de asociación, de vinculación emocional y espiritual que no se escucha en las simples palabras, en las palabras comunes. Por eso que Jesús, cuando iba a orar con dos de sus mentoreados o discípulos, él prefería que lo escucharan orar. Llegar al grado de la transfiguración, producto de oración en conjunto, es que hay un vínculo más profundo que las palabras y que lo que se dice, porque la oración es conversar con lo más sublime que se puede conversar. Y cuando dos o tres se reúnen a orar, por eso es que ese acuerdo es capaz de llegar a acuerdo en el cielo incluso. No, es una condición bíblica que Así está es. establecida para que se active, ¿qué? Disculpa que te interrumpa, Juan. Oye, primera vez que te digo sí, Juan, vale. Dale. Pero tú eres Juan, indiscutiblemente. Así Entonces, mira, se activa algo extraordinario. ¿Se activa qué? El poder sobrenatural que hay cuando solo dos, Juan, solo dos. Así es. Si dos se ponen de acuerdo. Entonces, mira el potencial, el poder sobrenatural que hay. Porque las armas de nuestra milicia obviamente no son carnales, sino que son espirituales y poderosas. Señor, producción se apropió de un micrófono. Dale. Ok, producción, adelante, bienvenido. Nada más y nada menos que Israel Molina con nosotros. Saludos aquí a interferir un poquito. ¿En serio? A mí me pasó algo cuando yo era nuevo creyente. Yo me convertí cuando tenía 16 años. Yo iba a cumplir ya casi 17 años. Estaba pasando de tercero de bachiller a cuarto de bachiller en ese lapso. Y un compañero mío de la escuela aceptó al Señor. Yo le invité a la iglesia y aceptó al Señor. Hay toda una historia detrás de su conversión, pero eso se puede contar en otro momento. Yo quisiera hacer un énfasis en algo que pasó entre nosotros que pudiera parecer una mentoría, aunque yo no tenía las condiciones de mentor. Por ejemplo, él se convierte y yo le digo, mira, nos vamos a reunir todos los días a leer la Biblia. Wow. Yo también era nuevo creyente. Yo tenía un par de meses en la iglesia. Y yo iba todos los días, literalmente de lunes a viernes, a su casa en la tarde. Y comenzamos a leer el libro de Juan. Había muchas cosas que yo no entendía. Yo le decía, mira, yo mañana le voy a preguntar al pastor, porque en ese tiempo no había WhatsApp ni nada. Claro. Y entonces lo hablamos mañana cuando nos reunamos. Pero lo que le quiero compartir era, yo no recuerdo en mis 20 y pico de años que tengo en la iglesia, un tiempo más especial solamente leyendo la Biblia que eso. Es decir, nosotros literalmente, de hecho, yo recuerdo muy bien que él me decía, wow, yo no sé si lo que yo estoy sintiendo es la presencia de Dios o qué, pero yo siento algo cuando estamos leyendo la Biblia. Y yo me sorprendía, porque yo también era nuevo creyente, del ambiente, la atmósfera que se creaba simplemente con nosotros estar leyendo la Biblia. No estamos haciendo nada extraordinario. Yo no estaba orando por él, yo no estaba ungido, yo no era un apóstol, yo no era nadie. Yo literalmente era un nuevo creyente, igual que él. Un seguidor. Con unos meses más que él. Sí. Pero yo entendí que yo podía guiarlo en lo poquito que ya yo sabía, guiarlo a él. Y yo me comprometí, leímos el libro de Juan completo. Wow. Creo que leímos Hechos también completo. El libro de Juan me lo recomendó el pastor. Me dijo, lean Juan. Pues yo le dije, mire, pastor, yo quiero leer. Me dijo, lean Juan. Recomiendo Juan también. Y fue una experiencia extraordinaria. Y cuando ustedes mencionaron eso de leer la Biblia y orar juntos, yo me trasladé a ese tiempo. Y el impacto que fue para él y para mí, pero principalmente para él, como el más nuevo creyente, yo sé que él se sentía excelentemente bien que alguien dedicara su tiempo para ir a su casa. Óyeme, yo creo que eso es súper especial. Que alguien que tú admires, tu mentor, por así decirlo, en este caso no era que él me admiraba, simplemente éramos amigos, pero en el caso de un mentor real, que esa persona dedique tiempo para ir a tu casa. No que él te diga que nos vemos en la oficina, que pudiera ser, porque no es que tiene nada de malo, pero mientras más cercano tú te vuelves a la persona, el impacto es mayor. No es lo mismo que él tenga que ir a la oficina a esperarte a ti, que tú acabes una reunión, a que tú vayas a su casa y que su familia vea, porque eso fue un impacto también para la familia. De hecho, ellos veían eso. Se está criticando el hecho de que el pastor ahora
sitio a las oficinas y no vaya a la casa. Se ha estado criticando el cambio del modelo. Sí. No, que el pastor ahora es más ejecutivo, que tienen que hacer cita para verlo. Es una espada de dos filos, porque el método tradicional, que algunos llaman método tradicional, que era el de visitar a las personas, Sí. han querido modificarlo porque debe ser por cita ahora y porque la iglesia ha crecido. Y que Yo- visitar a la gente, discúlpeme, pastor, el impacto, que fue lo que quise resaltar, el Ujú. impacto va más allá de a la persona a que tú visitas. Tú también estás impactando a su familia, que familia. están ahí, aunque no estén en la reunión. Así es. Pero el ellos ver que tú llegaste a su casa, que tú eres el pastor, ellos tal vez, de hecho hasta los vecinos que están por ahí, la gente que está por ahí, fácilmente dice, mira, hay un vecino que está enfermo, podemos ir a orar por él. Es un Eso no se va excelente de la llamado a que el oficina. pastor vuelve a la casa. Es un excelente llamado. Exactamente. Creo que sí. Bueno, me voy. Excelente. Israel, No, gracias. vamos a aplaudir a la producción por su excelente aporte. Ahí Muy su bien. testimonio No, que muy encaja muy, Muy bien atinado, con lo que sí. estamos hablando, claro que sí. Yo decía, pastor, usted escuchaba, y la participación de Israel tiene mucho afines con lo que decía originalmente. Mm. Definitivamente, orar juntos, aunque usted no sea el padre apostólico, Israel está diciendo yo era el nuevecito. Sí, pero O sea, en ese tiempo lo mentoreó. Fue Lo su mentor. mentoreó, fue, Claro, fue una mentoría. claro. Y dice que sentían algo. Claro. Claro, Dios está donde se lee su palabra y se ora. Claro que sí. Entonces, yo pienso que esa práctica de volver a la casa de alguien, Sí, tomar ese tiempo. tomar un tiempo para visitar a Hay, alguien. hay muchos cuidados que hay que tomar, ¿verdad? Medidas. Yo soy Ujú. muy cuidadoso con ir a las casas porque hemos visto tantas cosas suceder, pero tomando las medidas del lugar es parte del mentoreo. Por eso decía ahorita, no es lo mismo que tú le digas a una gente que vive en Cantalarrana, vamos a tomar un café en Starbucks. Ujú. Él ni siquiera sabe lo que es Starbucks. Le sonó raro Starbucks. Pero es lo que quiere que tú vayas a su bus. casa, te sientes con él, le colé el cafecito al pastor, estuvo en mi casa esta mañana. Es que eso crea un vínculo lindísimo, Claro, pastor, por claro, Dios. claro que ¿Cómo sí. usted se siente, pastor, cuando un amigo de antaño, su pastor que estuvo en en República Dominicana en estos Sí, días, en la romana, ¿no? en la romana? Yo me imagino que el pastor se sintió increíble cuando usted llegó Oh, ahí. No, Porque pero Tremendo, hermano, sí, lo que yo vi en el claro, pastor claro, Ariel fue, claro. wow, mira, Entiende. él removió, echó la cinta para atrás, se gozó, se impactó. Sí, sí, y sí. decía, mire, fulano, ese es fulano. Y mire, fulano me saludó, el fulano me dijo, mira, ¿qué le...? Yo, oye, Dios mío. A mí Claro, me claro, satisfizo claro. mucho ver la reacción del pastor. yo visité un amigo hace poco que lloró en mi hombro cuando me Claro. vio llegar. Wow. Porque llegué en el momento adecuado. Y él tenía mucho que no veía. Me dijo, hace mucho que un amigo no me visita. Yo llegué cuando Sí, lo eso abracé. es importante, es demasiado Sí, importante. es demasiado. cercanía. Hay mucha necesidad Y hoy por hoy. Afectiva, sobre todo. Sí. tomar tiempo para orar y para leer la Biblia, que en este tiempo no se estaba haciendo. Así eso. es. La gente se reunía a otras cosas. Sí, la gente desconoce la palabra de Dios. Tu mentoría tiene que ayudar a las personas que tú estás dirigiendo a que se pongan claro con su llamado. O sea, el mentor tiene un fin, no es solamente el juntarnos, el acompañarnos, no es solamente eso. Hay un fin, hay un propósito. Cuando Jesús terminó con los 12, que eran gente del burgo, gente que no tenían formación, gente que no estaban en la élite, cuando Jesús terminó con ellos, ya no eran 12 discípulos, eran 12 apóstoles, o 11, ¿verdad? Y esperen en Jerusalén hasta que sean llenos. Y vemos a un Pedro que a pocos días de Jesús haberse ido de esta tierra, se levanta, enfrenta a la gente que lo está criticando, esto tan borracho, esto. No, lo que pasa es que se está cumpliendo tal cosa. Y empieza a hablar de la promesa, a hablarle del libro de Joel, y hablarle Exacto. una locura. Y de repente 3,000 personas dicen, pues yo quiero ser cristiano. Tremendo. De repente al otro día predica de nuevo y 4,000 gente. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Le dice. Y a mí lo que me gusta de eso, pastor, es que el individuo que está haciendo ese trabajo fue un tipo difícil de mentorear. Difícil de Y mentorear. es importante esto, Dificilísimo. porque a veces nos cansamos con alguien que, wow, qué cabezón. No, y Qué brega me está dando eso William tuvo Salas. que hablarle fuerte varias veces. Sí. Pero Así mira es. ahora quién está haciendo. Ahí está el trabajo. resultado de un trabajo constante. Exactamente. Entonces, una de las características del mentor es la persistencia. claro, Porque a veces hay gente que son difíciles. claro. muy Entonces, difícil. Tú mentoreado, a quien tú estás dirigiendo, tienes que tú ponerlo claro. Él Claro. tiene, porque hay gente que no sabe a qué Dios lo llamó. Así hay gente es. que tiene años en la congregación, cristiano, bautizado, todo. ¿Y a qué Dios te llamó? Ah, no sé. No quieren salir de su zona de confort. El trabajo de mentor es
llegar a ese punto donde esa persona diga, yo sé a lo que Dios me llamó, y se ponga a hacerlo. Entonces, el punto número 6 que tengo aquí es haciendo un resumen de todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a darle 2 puntos más. La mentoría de una persona hacia otro, cristiano, tiene que tener el fin y lograr con el mentoreado de que esa persona se vuelva espiritualmente firme y maduro. Que madure espiritualmente. ¿Cuáles de los discípulos se descarrió después del Pentecostés? No, por Pentecostés ninguno. Ninguno. Ninguno se descarrió. Y todos fueron mártires. Así es. ¿Qué extremo de formación? Esa firmeza espiritual. Eso es carácter. Esa madurez espiritual. Como Pablo dijo de Timoteo, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, ni que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Pablo veía en Timoteo la copia fiel de él. Sí, exacto. Yo creo que Jesús se enfocó mucho, pastor, en el desarrollo integral de sus discípulos. Sí. Porque yo veo a Jesús con y quiero usar la palabra paternidad, un cuidado extremo, integral, desde la alimentación hasta la cercanía, Todo. el acompañamiento, sus emociones y sobre todo el modelo de su vida. Sí. O sea, Jesús le mostró a ellos desde sus inicios hasta su muerte. Yo pienso que alguien que ande con alguien como Jesús tiene que quedar marcado y es capaz no de dar su vida. Ojalá parezca algo más que la vida para dar. Porque, oye, qué modelo a seguir, qué mentor, qué individuo, qué ejemplo. Entonces, preocupado por mí, no solamente me alimenta, sino que me guía, me dirige, se preocupa, me sana hasta la suegra, que es lo peor que te pueden sanar a ti. O sea, alguien capaz. Espérate. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Tú no estimas a la mamá de tu... Ay, Dios mío. Y esa puya, no se gancha. Pero sí, ese desarrollo integral, esa preocupación integral, que parezca exagerada. Porque todo lo que me dice un amigo a mí, que es hermano del pastor, me dice, porque yo no puedo creer que alguien se preocupe tanto por mí, Ya. siendo inconverso. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo entendí lo que vale un alma, lo que vale una persona, sin importar quién sea, y el mentor debe entender eso, el valor que tiene esa persona que está mentoreando, el valor integral que tiene, la cercanía, que la gente sepa que tú lo quieres, que tú le importas, que te duele, que sus problemas son los tuyos. Tú no tienes el recurso quizás para resolverle todo, pero si te ve contigo acompañándolo, identificado con su situación, más que palabras, porque la gente habla mucho y cualquiera da un consejo, pero vamos a acercarnos a la situación y ver qué alternativa podemos presentar o plantear, qué salida tenemos con relación a esa persona que estamos mentoreando. O sea, que más que la teoría, más que el decir, hay un Jesús que no solamente habló, que no solamente trajo parábolas, sino que su accionar era integral, le enseñó, lo amó hasta el fin. Sí, exacto, que ese mentoreado entienda que lo que se está planteando y lo que se le está ofertando no es una teoría religiosa, sino es un asunto que tiene que ver con el hecho de asumir un estilo de vida en función de acciones y actitudes. Acciones y actitudes, acciones y actitudes. Y decía hace poco el pastor que este asunto de Jesucristo no es religión, y es verdad. Porque la religión, si lo vemos desde un punto de vista, tiene que ver con filosofía, tiene que ver con aspectos. No, este asunto que nosotros hemos alcanzado, el Evangelio, ¿verdad? Que fue de alguna forma el conocimiento que Jesús transmitió, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo recibió esa revelación. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Así es. Para salvación. O sea, el Evangelio es un asunto que va mucho más allá del contexto religioso. Es un asunto que tiene que ver con eso, con que nosotros podamos poner en práctica el valor de la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11.1, pero Hebreos 11.6 a mí me mata. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que en ese acercamiento que debe tener el mentor con su mentoreado, el enseñarle esas cosas, el tener que decirle, ¿sabe qué? No quiero problemas, aportemos soluciones. Hay un asunto que se llama, y me estaba pululando en la cabeza. ¿Tú que estaba qué? Pululando. No es una enfermedad, no es un síndrome. No, hay un asunto que se llama equilibrio de poder. Que esto ya lo señalamos en otro contexto, pero yo lo voy a retomar. La relación del mentor y el mentoreado debe ser tan estrecha que no se presente el mentor como alguien superior.
Bueno, sí, el lo estamos diciendo. El equilibrio de poder, William, porque es que eso te puede visitar a ti, porque tú eres el líder y él te ve como tal. Sin alusiones personales, por favor. Así es. Tú eres el líder y él te ve como alguien, como un referente. Pero ¿por qué es importante el equilibrio de poder? Que él te vea como alguien similar. ¿Por qué tan importante es esto en el mentoreo y el mentorado? ¿Por qué es tan importante el equilibrio de poder? Porque si el mentor percibe algún tipo de arrogancia o algún tipo de altivez en el mentor, El mentoreado. el mentoreado va a dañar la Ya tú relación. no eres el mentor. Cuando eso pasa, se acabó la mentoría. Así es. Hasta ahí llegaste. Eso es así. Entonces se convierte en un mentor, sino en un mentor, que puede ser mentor en Viva un por Viva Hugo por Hugo, o mentor sí. David, como decimos en Venezuela. Claro. Bien, entonces decíamos que el mentor, la mentoría, ¿verdad? Tuya como mentor, tiene que definir la firmeza espiritual de la persona a quien tú estás mentoreando. Y vemos, le decía, ninguno de los discípulos se descarrió, ¿verdad? Llegó el Pentecostés y ninguno siguieron adelante hasta que fueron mártires. Pero además de esto, el cambio que Jesús provocó en su vida, ¿quiénes eran ellos? Le dijo a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés, lo voy a hacer pecador de hombres. Se lo dijo primero a Pedro, luego a los otros 4, a los otros 3. Ellos eran pecadores, ellos no estaban pensando en nada espiritual, ellos no estaban pensando en el Evangelio, en la gracia, en el Mesías, en nada de esto. Jesús llegó a la tierra e involucró a 12 gente que no tenían en su plan ni en su proyecto nada que tuviera que ver ni siquiera con ser maestros, ni miembros del Sanedrín, ni religioso alguno. Simplemente estaban haciendo su vida. Pero cuando Jesús termina con ellos un tiempo después, estas personas terminan siendo las columnas de la iglesia, terminan siendo lo que fundaron el evangelio aquí en la tierra, lo que salieron a decirle al mundo que Cristo había venido, que Cristo era real, fueron ellos. Hay apóstoles de ellos que murieron en la India, que murieron en Asia. Murieron todos por el evangelio. O sea, tú tienes que definir la condición espiritual de la persona que tú estás dirigiendo, que sea firme, que no cuando tú lo sueltes vuelva para atrás, que cuando tú lo sueltes esa persona sea tan fuerte espiritualmente que él va a empezar a dirigir a otros, a mentorear a otros y a hacer más discípulos. ¿Qué tan fuerte va a ser la vida espiritual de esa persona que estamos dirigiendo? Tenemos que evaluarnos nosotros como mentores qué tan fuerte es nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Qué tan estables somos o qué tan inestables somos. Porque le estamos transmitiendo a nuestros seguidores, a nuestros mentoreados, lo que hay en nuestra vida. Pablo fue tremendo estratega. Le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, de lo que hablas. Ten cuidado de todo eso porque vas a provocar un excelente bien, pero también puedes provocar un excelente mal. Y me viene... O sea, hay algo que viene, ¿cómo que dices tú? Gravitando, pululando. No, el otro término, popula, ¿cómo es? Pululando. Ah, pululando, que no es un síndrome, entiendan esto que no es un síndrome. Popular. Sí, tampoco. Entonces, a mí me llama la atención porque Jesús, una vez resucitado, siguió dándole mentoría. Claro, porque no había terminado. Exacto, ¿ves? Le siguió dando mentoría y le dijo, hey, no se muevan de aquí. No se puede mover de Sí, aquí. porque él le dijo algo importante. Óigame, todavía me falta cosas que enseñarle. Ustedes no la pueden soportar. Exacto. Tienen que esperar el Espíritu Santo. Sí, no, le digo, espérense aquí. Entonces en Hechos 1:8 son palabras del mismo Jesús diciendo, Sí. y sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo y ustedes van a ser testigos. Ujú. Hay Discúlpame, Juan. Discúlpame, mi hermano. Entonces no todos fueron obedientes, porque al parecer habían, según 500 personas. Ajá. Y al final, ¿cuántas quedaron? 120. Solo Claro. 120. O sea, esperando porque... Sí, pues transcurrió un tiempo. En lo que esperaban se fueron. Y de hecho, ese mismo día tocaba la fiesta de los panes y levadura, que cada uno tenía que irse a su sitio, preparar sus panes para llevarlos. Hay un detalle que yo pienso que el Señor cuidó mucho y tiene que ver con el contexto inicial de esta parte que el pastor Ariel tocaba. Y es el no crear en el mentoreado dependencia emocional. Quiero resaltar eso. Ujú. Porque cuando no ha madurado el mentor mismo, puede caer en el gancho, en la trampa, en la mala forma de mentorear, de crear que el mentoreado dependa emocionalmente de su mentor. Sí. Eso es un error. Por ejemplo, si ese individuo tiene que estarte llamando siempre, después de cierto tiempo,
y tú tienes que estarlo buscando siempre y diciéndole siempre qué hacer, hay un problema. Todavía no ha llegado al punto donde tiene que llegar. Así es. Entonces, pero el mentor debe cuidar eso, Claro. de irlo criando como se crean los hijos bien criados. Claro, por eso un día Jesús le dijo, váyase de dos en dos, no lleven dinero, no lleven comida, Así es. echen fuera demonios, sanen enfermos. Resuelvan ustedes. Vamos a ver qué viene de allá para acá. Así es. Lo expuso a una experiencia. Claro, claro. Yo pienso que eso es importantísimo. Es parte de lo Sí. que el discípulo se vuelva fuerte, firme, espiritualmente, se vuelva constante, porque si no lo pones, si no lo sueltas, si no le das... El y reino también animal ve está sus lleno de ese errores, ejemplo, pastor. también ve sus errores y lo puedes mentorear desde los errores que comete. El reino animal está lleno de eso, las aves. A mí me encanta cómo las aves Sí, sueltan claro. sus criaturas, sus crías. Sí, sobre todo las águilas. Las águilas. Y el caso de las cotorras me dice que es impresionante, porque buscan donde haya mucha agua, hay una cueva, y ellas llegan a ese otro lugar para dejar sus huevos ahí. Entonces ahí sacan los polluelos, sus crías, entonces los dejan solos. O vuelan o se ahogan. Sí. O sea, lo ponen en posición que no dependan Ujú. propiamente de la madre o del mentor. Así Entonces yo es. pienso que tu mensaje es fundamental sobre este tema, porque tenemos gente en las iglesias bajo el liderazgo de alguien, y lo tenemos 20 años que tenemos que decirle siempre lo mismo, y no crecen porque crearon un vínculo tan emocional con el líder, que siguen Sí, dependiendo emocionalmente. Se quedan niños. Se quedan niños. Niños Entonces, sin Cristo. hay que formar un carácter fuerte, emocionalmente Tienen fuerte. necesidad de leche y no de Todavía. alimentos Nosotros sólidos. hemos llegado a esta tierra con propósito, con destino, ¿verdad? Y es importante entenderlo. Y cuando tú mencionabas lo del asunto de los animales, de cómo podemos aprender, hay una historia que yo no sé si de repente es una metáfora o es un asunto que dice de aquella águila, que yo no sé qué pasó, entonces la gallina fue la que finalmente terminó el proceso con el águila y le dio cobertura y entonces nació el águila. Y el águila era águila, pero entendía entonces que era un pollito, hijo de una gallina. Y cuando se comenzaron a ver, el águila va creciendo y el águila no volaba. Porque el mentoreo que le estaban dando Una gallina. era hasta que finalmente, bueno, la orientaron. Y es importante destacar eso. Que el Definitivamente. mentor no puede manipular al mentoreado. El mentoreado no puede depender, no puede hacer un vicio de dependencia. No, porque es la que idea tiene que fluir natural. No, porque tú tienes que fortalecer su carácter, crear la Claro, identidad. O sea, claro, señores, es lo que y es para que Jesús tú te hizo con multipliques. ellos. Y la idea es lo que yo hice contigo, tú lo hagas con otros. Lo que Es hizo Pablo Jesús hizo y lo vimos en la elección anterior. O sea, la gente tiene hambre, denle ustedes de comer. Recuerden lo siguiente y denle de comer. O sea, resuélvanlo. Bueno, amado, esto está buenísimo, pero creo que el tiempo nos está acechando. Quiero terminar ya con la última parte y cerrar con esto, este tema de mentoreo, que tenemos ya 4 secciones. Si no ha visto las anteriores, dele para atrás y pueda ir llevando el hilo del asunto. Pero cerramos diciendo que tu mentoría tiene que ayudar a los demás en sentido general a crecer, a aprender y a ser fuerte. Tiene que llevar a los demás aquí. La Biblia dice, les reclama, ¿verdad?, a los cristianos en el libro de Hebreos, debiendo ser ya maduros. Y dice, el que tiene los sentidos ejercitados, ese ha madurado, tiene los sentidos ejercitados por la práctica, dice en el libro de Hebreos. Y eso es lo que tú como mentor, nosotros como mentor, tenemos que lograr en los demás, que hayan aprendido, que hayan crecido y que se hayan fortalecido en el Señor, porque lo que le va a tocar no es fácil, es fuerte. Y si logramos eso, lo logramos. Amén. Suelte ese y consígase otro y suelte ese, se vaya a mentorear y seguimos con otro. Que los mentores formen a Bernabé otros. agarró a Pablo, soltó a Pablo, agarró a Juan Marcos y así Pablo también agarró a Timoteo, agarró a Tito, agarró a Priscila, Aquila. Entonces no vamos a pasar la vida entera con una persona, Así es. sino que formamos nos toca formar otro. Un último punto como mentor. Siempre te va a tocar formar, todo el tiempo, hasta que te vaya de esta tierra. Tiene que vivir formando. Ese es mi final, mi resumen, pastores. ¿Qué resumen ustedes para terminar? No, hemos comprendido entonces que tenemos un rol determinante, importantísimo, que tiene que ver con este aspecto. Aparte de esto, lo podemos asociar directamente con lo que es el rol del mayordomo. Sí. Un mayordomo tiene que tener dentro de su característica de perfil, tiene que ser un mentor. Entonces hay que prepararse para poder guiar, para poder ayudar, para poder empatizar, para ser sensible
con los demás. Así Sí. que de verdad que sí ha sido para nosotros un momento, un tiempo excelente de calidad en la presencia del Señor, desarrollar esta temática humildemente con estas situaciones que no pretendemos descubrir América, pero sí con responsabilidad, concientizar Claro. y hacer un llamado de atención. Dios nos está llamando a seguir siendo mentores. Buscar a alguien, como decía el pastor Ariel, a quien mentorear, a quien enseñar, a quien bien dirigir, a quien instruir por un tiempo para luego buscar a otra persona a quien mentorear. Si tú no lo estás haciendo, líder, pastor, hermano, evangelista, como te quieras llamar o como te llames según tu designación, es un momento de comenzar a hacerlo. Bébete un café con alguien, comienza a hacerlo. Hay alguien que te necesita, alguien que espera algo que Dios depositó en ti. Y por favor, no descuidemos ese don que hay en nosotros, porque todos en diferentes niveles podemos mentorear a alguien. Yo espero que Dios te bendiga y que esta sección sobre el mentoreo bendiga tu vida y active en ti ese espíritu de mentorear y de ayudar y colaborar. Pastores, el sábado 26 de abril, acá en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, tenemos un evento. Plaza Acuario, sábado 26 de abril, 8 de la mañana, desayuno ministerial, segundo nivel. Catedral Bíblica Adonai. Estaremos allá compartiendo un tiempo con los pastores que siguen el movimiento de líderes eternos, no solamente con pastores, sino con todo el que esté llamado a algún ministerio dentro de la obra del Señor. Producción, te esperamos sábado 26 de abril. Esto es Líderes Eternos, mis hermanos, nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Shalom y paz.